Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Creativo. Este es el espacio donde conocemos el arte y la creatividad a través de sus protagonistas. Hoy nos acompaña un super invitado que lo conocí hace muchos años en varios eventos de esta ciudad de Medellín. Él es Julián. Julián, bienvenido. Julián es un locutor, pues ahora trabaja como locutor. Yo lo he conocido como presentador en eventos. Su voz es, como lo van a ver ahorita que empiece a hablar, pues cautivadora y es particular, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de, por ejemplo, ese tema importante como la voz que nos dio Dios. Es súper importante para hacer un trabajo muy específico que tenemos que hacer. Julián, bienvenido a Diálogo Creativo. Hombre, Dani, un gusto. Un saludo para todos los que están viendo y escuchando este programa. Y bueno, es para mí muy grato compartir y dar un poco de lo que Dios nos ha dado desde la parte artística. Y bueno, un gusto estar por acá. Seguramente muchos de los que nos están viendo reconocen tu voz porque eres, además de comunicador social, eres locutor en una radio, en En una una estación emisora. de radio emisora muy conocida de Medellín que hace años funciona, ¿cierto? Y tú ya, pues con tu voz vienes trabajando por más de 15 años. Y pues yo creo que mucha gente conoce tu voz antes que tu rostro ahorita. Sí, dicen vos conocés a Julián. Y es que Julián, Sí, sí, sí. el que habla como sí. Entonces, esa es, hace como la identificación que he tenido. Pues he estado en Verdad y Vida Radio, en algunos programas, no como locutor, pero sí haciendo parte de programas de la parrilla de programación que tienen. Y bueno, hace 15 años estoy sirviéndole al Señor desde la parte juvenil. Y bueno, hay bastantes cosas por dialogar en este episodio de hoy. Ok, Julián, tú eres uno de los líderes ahorita pues que están acompañando, digamos, todo el pastoreo en Vida M. ¿Hace cuánto estás trabajando allá? Bueno, el Ministerio de Verdad y Vida, yo llevo ya 10 a 11 años. Ah, bueno, primero yo tengo 18 años de conocer del Evangelio. El Señor se atravesó en mi vida cuando tenía 12 años. Y de esos 18 años llevo 15 años trabajando con los jóvenes, ¿cierto? De esos 15 años, 10 años han sido en el Ministerio de Verdad y Vida. Y actualmente soy, pues, dentro de la misión o de la denominación Ministerio de Verdad y Vida, el pastor juvenil de allí. Allí, como de manera oficial, desde el año pasado. Pero vengo, pues, trabajando, como te decía y como lo referenciabas, hace 15 años entre los procesos juveniles. Y que, pues, sin duda alguna, esto es un crecimiento bastante, eh, ¿cómo decirlo?, crucial para la vida de cualquier persona cuando estás ahí sirviendo con los jóvenes en los cultos, pero en la medida de la gracia de Dios, Ajá. Dios te va abriendo esas puertas para servirle aún más. Y bueno, actualmente me dedico a esa parte del servicio juvenil, en la misión como tal Ministerio de Verdad y Vida, y estoy coordinando los medios del ministerio también. O sea que tú empezaste más o menos desde los 12, 13 años a servir en Verdad de Vida, porque ahorita apenas tienes 30. Qué instalado, hermano. No, mira, yo no empecé en el Ministerio de Verdad y Vida, yo empecé en Ah, ya, una ya. iglesia de por la casa, en Aranjuez. Y ahí el Señor se atraviesa en mi vida como a los 12 años y a los 14 empecé a hacer, eso le llamaban es que los Timoteos. Los Ajá. líderes principales eran los Pablos y los que estaban ahí al lado de ellos eran los Timoteos y yo empecé ahí con ellos, en esa parte del servicio a los más o menos 14 15 años y ya ahí en esa congregación estuve unos casi 6 años más o menos y ya pues con el ministerio llevo 10 años. Entonces ha sido como ese recorrido. Primero inicialmente en esa congregación, mis Ajá. primeros años, y en el ministerio ya más fuertemente en el servicio juvenil, combinado con lo de la radio, con el mundo de la voz, porque cuando yo llego al Ministerio de Verdad y Vida, yo me empecé a congregar en San Pablo, en la iglesia de San Pablo,
Y Dios es providencial, hermano, en lo que hace, porque yo llegué allí después de que salí de la otra congregación y bueno, a volverse a adaptar a un ritmo Ajá. eclesiástico, conocer nuevas personas. Cuando el pastor que estaba en ese momento, en esa sede, tenía un hermano, del Sí. cual ese hermano tenía un programa en la radio, en la emisora pues, del ministerio. Y apenas me escuchó, porque claro, siempre la gente cuando me escucha y me ve, siente un contraste como... Y además yo tengo por ahí unas fotos, yo era más peludo, yo tenía el cabello como hasta acá, era más delgado, entonces claro, yo hablando así grueso y así, pues, eso era un contraste, la gente como que Sí, sí. miraba porque claramente era un choque. Y el pastor me escuchó y me dijo, ve, mi hermano está necesitando personas que quieran hacer radio, va a hacer un programa. Yo no, de una. Entonces fue muy bonito porque precisamente llegar a esa sede donde ese pastor tenía, este hermano que tenía un programa, Dios de manera providencial y bueno, ahí empecé en el mundo de la radio más directamente, porque yo estudié comunicación social y a su vez yo hice como un proceso invertido. Empecé primero con la carrera de comunicación y como al segundo semestre me dio por meterme en la tecnología de locución para radio y televisión. Ajá. Estaba haciendo en semana la carrera de comunicación y los sábados todo el día estaba con locución. Lo hice al revés, porque la mayoría siempre empieza con la tecnología y escala a la Ajá. comunicación. Yo lo hice así al revés, pero bueno, entonces el mundo de la radio o de esta parte de la voz o de la presentación se dio cuando el Señor llega a mi vida, porque aquí viene como un poco parte de mi testimonio y cómo Dios genera ciertas cosas para continuar con la historia de cómo empiezo en la radio ya y a involucrarme en el ministerio. Entonces, antes de todo eso, Ajá. a ver, yo tengo que decir que el Julián que ahora ves acá, el que dialoga con las personas, el que presenta eventos, el que pone su voz para el servicio de Dios o para diferentes cosas, antes de conocer el Evangelio o antes de conocer a Cristo era otra cosa. Yo creo que es, así como la historia de la humanidad se parte en dos de antes de Cristo y después de Cristo, indudablemente en mi vida pasó así, porque yo era un chico muy inseguro, muy impreciso. Yo no tuve la figura paternal en mi vida. Yo siempre Ok. crecí al lado de mi abuela y de mi madre. Entonces yo la figura de padre nunca la tuve. Y creo que, bueno, creo y estoy seguro porque cuando ya uno empieza a estudiar la palabra, cuando uno empieza a ver que la figura familiar que Dios construye no es un capricho, sino que hay una intencionalidad hermosa desde lo biológico, desde lo antropológico, desde lo espiritual, Sí. y que esa unión perfecta entre el hombre y la mujer es un equilibrio que genera para las nuevas generaciones una buena atención. Entonces, yo crecí como con ese vacío de inseguridades, de temores, de dudas, y, y yo para hablar en público era malísimo. Yo me sentía siempre como retraído. Y bueno, y el Señor se atraviesa en mi vida como a los 12 años y pues realmente yo no recuerdo conscientemente cuando hubo un cambio de voz, pero yo sí puedo decir que cuando conozco el Evangelio y puede ser 1 o 2 años después, el Señor da a mi vida pues mi voz cambia de una manera tremenda. Creo que Dios propició eso para que aquel hombre o niño, en Sí. el caso mío, pues, que se sentía como excluido, como marginado, la voz fuese como esa ruptura entre el temor y bueno, habla que tienes una voz que a las personas les gusta, que les impacta. Entonces creo que Dios da a mi vida ese talento, esa capacidad y eso empezó a generar en mi vida romper esas inseguridades, romper esos temores, romper esas dudas, porque claro, yo hablaba y la gente, hey, usted habla así, hábleme algo. Era muy particular. Háblame que tu voz Sí, me encanta. algo así, porque claro, como te decía, yo ahora pues ya voy a cumplir 30, estoy un poquito más gruesito, pero antes era muy flaco y peludo y todo esto. Entonces, Dios empieza, hermano, a excavar dentro de mi corazón todo esto para empezar a alinear lo que Él deseaba, ¿cierto? Y lo que sigue haciendo. Entonces, yo en el colegio, yo estudié en el INEN del Poblado, muchos han de escucharlo, conocerlo. Sí. Es una de las instituciones a nivel área metropolitana que tiene mayor número de posibilidades de media técnica. Tenía
En la época que yo estudié, como 21 modalidades. Yo me fui por el área comercial, porque a mí me gustaba desde pequeño mucho como lo de los negocios, estar así como bien vestidito. Y yo me fui por ese lado, aunque ya en el colegio tenía pues la voz y la gente o mis compañeros pues decían, no, usted va a terminar es por otro lado, pero yo quería lo comercial. Entonces, yo siempre he tratado de ser muy disciplinado, entonces de los que eran o tenían buen promedio en el colegio, los llevaban con un convenio para terminar 11 y seguir con el Banco de Occidente, publicidad no pagada, para estudiar una carrera afín a lo comercial y trabajar con ellos. Entonces yo decía, wow, esto es una oportunidad enorme, porque claro, uno salir del colegio, ya estar trabajando en un banco y estar y que te estén pagando la universidad para que eso alimente lo que estás trabajando. Yo decía, y aparte de eso, pues como estar así todo bien organizadito. Y entonces nos llevaron un grupo de mujeres y de hombres, pero solamente eligieron puras mujeres. A ninguno de los Ah, hombres, entonces ya ahí estaba la premura. Bueno, ¿qué elegir? ¿Qué elegir? Y no estuve bien asesorado, porque yo diría que hubiera empezado primero con la tecnología y después escalaría con la profesional. Pero no, se dio la oportunidad de estudiar con presupuesto participativo de la ciudad de Medellín y empecé con la comunicación. Pero entonces empiezo con la comunicación por la influencia de la voz. Porque no es que a mí me hubiera sí. gustado que las cámaras, que ser periodista, no. Fue más como, hey, usted va a ser un periodista o usted va a ser un locutor. Y yo, bueno, ¿qué es como lo más relacionado para estudiar eso? Estaba la comunicación o la locución, pero no la vi como en el momento adecuado. O mejor dicho, no fui bien asesorado y bueno, Ajá. termino por la carrera. Pero en la carrera, claro, uno empieza a hablar y la gente, no, usted para que haga voz, está. Entonces ya empecé a ver lo de la locución y yo, vamos a meter. Entonces estaba haciendo dos cosas a la vez y todo con el fin de hacer lo que de una otra manera la gente quería. Aunque a mí me estaba gustando, pero sentía más una presión de lo que la gente consideraba que yo debía ser. ¿Cierto? Porque Ajá. entonces la voz, entonces tu voz es para que esté en la radio, esté en la televisión, hagas esto, lo otro. Y eso de cierta manera me gustaba, pero como que yo decía, ¿sí será? ¿O qué es lo que deseo realmente? Porque estaba a una edad de 17, 18 años donde tú estás Ajá. mirando todo el panorama de tu vida y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Y también combinado con eso que te decía anteriormente, de esas inseguridades del pasado, que Dios venía sanando en mi corazón, pero que toda esa cosa, todo ese borbandeo no me dejaba mirar con claridad. Y creo que por eso empecé a estudiar las dos cosas, me saturé y no tuve un enfoque, digamos, totalizado como hubiera querido tener y hubiera podido desarrollar. Entonces termino estudiando comunicación social, y ahí en ese paralelo entro a la parte de la radio, en el programa, y que me gustaba y todo esto, pero ya me decían, es que usted tiene que ser locutor por su voz, pero yo no me veía ahí. Y la gente actualmente me sigue diciendo, ¿usted por qué no es locutor? Yo decía, porque primero no me veo y segundo, económicamente no es que sea un pago pues muy elevado, ¿cierto? Ok. Los locutores pues de los que sé que son actualmente es porque ya tienen un ranking o ya son muy conocidos y hacen otras cositas y eso pues les da una mayor economía, pues una mayor posibilidad económica. Entonces fueron varias cosas, varios frentes ahí, viejo Dani, que te soy sincero, al tiempo de hoy yo digo, bueno, señor, sí tengo claro Dios para que me dio esta capacidad sonora en mi voz, pero todavía sigo sintiendo como esa presión de la gente de ¿por qué no haces algo con tu voz? ¿Cierto? ¿Por qué no, ahora que está de moda los podcasts, por qué no te vuelves actor de doblaje? Bueno, una serie de cosas, hermano, Ajá. que lo he intentado, pero he sentido como que doy un paso y como que sea, y cuando creo que voy a lograr algo por ese lado, como que se distancia. Eso ha sido una cosa interesante, este proceso de lo que Dios me da, pues de lo que Dios te da, en mi caso, pues de lo que Dios me da, de cómo orientarlo. Como te digo, sí sé claro, y es que mi voz es para indudablemente edificar los corazones de las personas a través de la palabra de Dios, y a eso también, pues,
actualmente dedico mucho de mi tiempo de predicar la palabra en los grupos de jóvenes, en las sedes del ministerio y bueno, entonces creo que hablé mucho acerca de tantas cosas, Pero, pero ¿sabes qué es muy interesante? Que muchos pelados a veces, digamos que fabrican el talento. Se esfuerzan y algo que les gusta y tratan de mejorar y eso. Pero hay personas como tú que el talento es nato. Y a veces, aunque yo, digamos, Julián puede ser un artista de la voz del tamaño que quiera, probablemente muchos otros pelados también les pasa. Son talentosísimos en alguna cosa, pero no se ven identificados con eso. ujú, Porque si tienen las condiciones, o sea, son un Messi para una u otra cosa. ajá, sí, sí, Nacieron con eso en la sangre. Pero hay una cosa ahí para mí muy interesante que dices, y es, por ejemplo, empezaste por la presión de la gente sí, a exacto. estudiar esto, a hacerte entendedor de lo que haces. Ujú, Pero entonces a Julián, ¿qué es lo que realmente le gusta? En estos días traje un maestro de música sí, sí, que me dijo, mi sueño en la vida era ser administrador de empresas. Y es un qué tremendo. maestro de toda, o sea, el man es un teso para enseñar. Sí, sí, Pero él dice, mi sueño era ser administrador de empresas. ok, A ok. Julián puede que le pase lo mismo. Mira, ese dilema lo tuve, como te decía, en la universidad, en ese tiempo de estar en la locución. De hecho, una de las clases en la universidad casi me hace cambiar de carrera. Fue una clase de antropología. Ok. La cátedra que manifestó este profe fue una cosa especial. Yo decía, uy, qué conocimiento, qué bacano conocer sobre él. Entonces, hasta tuve en algún momento de estudiar la comunicación como cambiarme de carrera. Ah, pero ya cuando la terminé, yo dije, sí, definitivamente sí, sí es lo que yo pues quería. En términos de qué, no solamente fue como conocer el mundo audiovisual, cierto que me pareció chévere, sino también como la capacidad reflexiva al momento de la compresión textual, de las estructuras de gestión documental. Bueno, varias cosas que me dejó la carrera que yo dije, sí, no, la comunicación es lo mío, a mí me gusta generar buenos procesos de comunicación. Ahora pues de la parte digital también dedico parte de ello, de asesorías digitales en términos de las redes sociales. Pero yo a lo que actualmente le pido mucho a Dios es, bueno, Señor, ¿cómo puedo seguir potencializando lo que tú me has dado y seguir impactando la vida de las personas? Porque, como te dije hace un momento, eh, actualmente pues estoy muy enfocado en la parte ministerial, en el Ujú. servicio, entonces estoy enseñando la palabra en los grupos de jóvenes también, en la iglesia local donde estoy, predico la palabra de Dios o me invitan a otras sedes a hacerlo. Entonces ahí siento una gran pasión, definitivamente eso es para mí predicar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios con mucho respeto, con mucha, con mucha sabiduría, o sea, con buen estudio. Es algo que me apasiona y yo estoy predicando y siento gozo en mi corazón y siento que eso es uno de los focos de mi vida que realmente quiero seguir desarrollando. Ajá. Pero en la parte profesional me siento bien, o sea, estudié lo que quería. Ha habido momentos como que, hey, tan bacano y algo que disfruto mucho en mis noches y cuando medito es el sonido, la música. Yo simplemente coloco una melodía, un instrumento y ahí cierro mis ojos, empiezo a hablar con papá. Y yo digo, qué bacano conocer o poder crear sinfonías, ¿cierto? Esas composiciones musicales instrumentales, porque siento que somos mucho como seres sintientes al escuchar música, como que desde adentro el alma se profundiza más. Entonces, bueno, he querido como ese lado, pero actualmente es, bueno, con mi voz, a ver, Señor, ¿qué más puedo hacer con mi voz? ¿Será que me pongo a hacer videos, me pongo a hacer audio podcast, pero sobre qué, Señor? No quiero ser sí, no quiero ser Hacerlo un por pantallero hacerlo. como, hey, hola, ¿qué tal? Porque en pandemia sí traté de hacer ciertas cositas con la voz. De hecho, pues ahí en mis redes tengo algunas cositas de doblaje que traté de hacer Ajá. en Julián Voz Creativa, haciendo imitaciones, cantando. Pero hermano, yo decía como, ay, yo no quiero entrar como en la acción del espectáculo de lo que hoy veo, porque soy muy crítico con eso.
estamos en una sociedad del espectáculo, pero un espectáculo mediocre, donde tú haces bobadas y te aplauden, tienes link, tienes like, tienes interacción y si te pagan por hacer estupideces, yo digo, Dios, yo no quiero entrar en ese juego. Yo creo que si mi voz la pongo hacia ello es porque quiero que pueda ser un instrumento útil en tus manos para edificar, para consolar, para exhortar, ¿cierto? Como lo hace la palabra. Entonces, he estado mucho en ese dilema. Entonces, definitivamente me apasiona predicar la palabra de Dios. Es algo que arde en mi corazón por hacerlo. Siento que haber estudiado comunicación social ayudó mucho a mejorar esa expresión corporal y oral que no tenía. Entonces, definitivamente lo que estudié me gustó. Es algo que me gustaría seguir estudiando, ¿cierto? Una Ajá. especialización. Pero sí estoy en ese dilema, en que, bueno, ahora, Señor, con mi voz, ¿qué puedo hacer más con mi voz aparte de estar predicando tu palabra en las iglesias, de prestarla para los escenarios de ciudad en presentación y también en voz en off para algunas de estas Ajá. iniciativas de ciudad? Pero entonces sí, estoy como en este punto de mi vida, ya que voy a cumplir 30 años, aunque no los parezca, de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer, Señor? ¿Qué Ajá. más puedo aprovechar el tiempo, ¿cierto? Porque siento que se puede hacer mucho más cosas y a veces estoy como distraído. Bueno, estoy haciendo esto, pero ¿cómo puedo aprovechar más el tiempo? Y creo que eso es algo que en este punto de mi vida estoy orando mucho para saber hacer y direccionar bien como mis acciones y lo que Dios me ha dado. Ok, gracias, Juli. Si a usted le está gustando este contenido, lo invito una vez más a que se suscriba, si no se ha suscrito. Por Es favor. curioso porque las métricas de YouTube dice que la mayoría de gente que ve mi canal es Sí, gente que no está suscrita. pero por Entonces, favor. O sea, campanita sí, ahí. eso. Con todas para que apenas monte, usted sea de los primeros que vea Exacto. estos episodios tan entretenidos y a veces, bueno, casi siempre tan edificantes. Entonces, dele like a este video, suscríbase y quiero aprovechar aquí un paréntesis para que agradecer a la casa donde hacemos todo esto, que es Tecnoimportaciones Estudio, quienes nos prestan los equipos, el área, todo, ellos proveen todo esto. Entonces, si usted quiere crear un podcast o tiene un proyecto audiovisual, créanme que es uno de los mejores espacios que hay en Medellín para hacerlo con equipos de alta calidad, de la mejor tecnología, de lo último, y pues aire acondicionado, Muy todo muy bueno. cómodo. No, yo vine aquí, yo le dije a Dani, yo como, eso está muy bonito y Sí, totalmente recomendado. exacto. Entonces, sigamos, Juli. Hay muchos pelados que seguramente verán este episodio y se sienten identificados contigo porque tienen voz, porque tienen talento, sean Ujú. hombres o mujeres. Sí, sí. ¿Qué, digamos, recomendaciones le darías tú para que le saquen todo el potencial a eso, para que su voz destaque? Porque, pues, esto es un mundo competitivo, el tema de la Sí, total. locución, el medio de comunicaciones, esto no es como va a estudiar y soy Ujú. un especialista y ya tengo asegurado trabajo en No, alguna no. empresa, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué recomendaciones les da para que saquen el mayor provecho tanto a alguien que tenga la habilidad de comunicar Sí, sí. como a alguien que tenga una voz con un potencial increíble como la tuya? Bueno, Dani, frente a eso es muy importante uno generar su propio estilo, o sea, nunca ponerse como a imitar. Es que tu voz es parecida a tal locutor, sé como él, no. Para eso está Yo Me Llamo, para que sean imitadores, pero en términos si personas o jóvenes quieren desarrollar su voz, es que busquen su propia esencia, que no, que sí tengan referentes, claro, ese es como el timbre de mi voz, se Ujú. parece, claro, pero que uno pueda desarrollar propiamente el estilo que se tiene. Creo que eso es muy importante. Porque cuando uno se va es que es mi voz, entonces voy a ponerla también así, o creo que se pierde mucho de la esencia de uno y termina uno capturando la esencia del otro y creo que ahí no, muchos, ya lo que uno ve ahora en día es que hacen la voz parecida de tal personaje, de un famoso, y la hacen ellos y ya ahí vuelan con eso, pero yo digo que no hay nada como ser auténticos.
creo que Dios ha enmarcado esa esencia creacionista en nosotros desde el ADN. Cada uno de nosotros tenemos un ADN específico y también nosotros en la parte vocal tenemos un registro vocal específico. Aunque pueda parecerse igual al otro, pero somos una esencia única. Entonces creo que ahí es, sé tú mismo, ¿cierto? No tienes que, porque muchas personas creen que yo imposto la voz o que cuando estoy en público estoy hablando así, pero que cuando estoy acá, ay, ya habla yo como digo. Mucha gente me dice que, ay, pero deja hablar así. Usted Hable habla así normal. hable normal. No, pero hermano. Y lo hacían hasta con rabia. Ay, no, pero usted siempre hable normal, hermano. Yo, no, yo hablo así. Entonces, es desarrollar tu propia esencia, ¿cierto? No encasillarse como en un esquema, sino en el carácter que Dios te dio, en el temperamento que Dios te dio y poderlo expresar naturalmente, ¿cierto? Que se vea que eres tú cuando estás hablando, que eres tú cuando estás ahí. Entonces, una de las cosas muy importantes es la esencia personal del sello que tú tienes frente al talento. Segundo, indudablemente, capacitarse. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho en lo que estudié, ¿cierto? Porque debo reconocer que cuando empecé a mis 12, 13, 14 años, esta voz empieza a salir, claro, uno, bueno, ¿cómo hablo? Sí. Porque a veces uno habla como así y mi expresión no era o mi expresión vocal no era la mejor, porque entonces era como hacia abajo y claro, Como la con gente no una me papa entendía. en la boca. Sí, entonces me decía, "Ay, ¿usted qué está hablando?" Y yo, no, sí. Entonces uno por eso observa, ve mucho. Me ha pasado que veo adolescentes que tienen una voz, pero potente, pero tienen esa cuestión. Cuando me pasaba, me quedaba hablo como, hola, ¿cómo estás? Me ha pasado en varias iglesias que tienen un chico adolescente y me escuchan a mí, es que, ay, vení, yo te presento a alguien. Y me presenta al muchacho y el muchacho, claro, cuando ya me escucha, como que automáticamente eso es como, Identificado. sí, como biológicamente, como otro macho alfa le va a hablar, entonces yo también voy a hablar más grueso. Entonces uno identifica porque ya pasó uno por eso, que no es que hables más grueso porque, ay, qué varonil es. No, que tu voz sea entendible. Y si tienes un registro grave, así profundo, pues mejora tu dicción, mejora tu vocalización, que sea una voz que sea entendible, que el mensaje sea claro. Porque uno va a hablar así, no hay ningún efecto, no hay ningún efecto en eso. Entonces, la primera, tener un estilo propio, identificar su propio sello. Segundo, capacitarse, mejorar, mirar hasta qué rangos puedes llegar, ¿cierto? No solamente los más bajos, sino también los más altos y descubrir esos matices que puedes tener con tu voz. Creo que eso es muy importante. Diga, yo soy inevitable. Eso es uno de los que me sale mejor. Yo soy inevitable. Por ahí tengo, Se me puso la piel de gallina. En redes. Sí, Amparo, sí me llamo. Entonces, en redes tengo uno de Thanos. Entonces, ya lo he dicho tantas veces que me lo aprendí. Es cuando Thanos está con uno de los malos y se presenta el malo como delante de él y dice: el único que no merece importancia, muchacho, eres tú. Tu política me aburre y al parecer enajenaste a mi hija favorita, Gamora. Yes. Entonces, de hecho, es el de los juegos. Is there a gay? Algo así. Is there a gay? No sé, el de los Sí, videojuegos. La voz de Megatron. Yo soy Megatron. Y bueno, así he tratado de hacer cosas, pero también hago la voz. He tratado de imitar la voz de Mickey Mouse y es como: hey, hola amiguitos, yo soy Mickey Mouse. Entonces, bueno, un juego que uno puede hacer como va escuchando y uno dice, ve, puedo hacer estas cosas. Entonces, capacitarse y descubrir, tercero, Descubrir su voz. tus rangos o tus matices, las capacidades que puedes tener. Entonces, creo que eso. Y cuarto, yo creo que son muchos, pero un cuarto sería constancia. Indudablemente, un talento que no esté constantemente entrenándose, capacitándose, va disminuyendo. Puede ser un talento innato, ¿cierto? Como en este caso mío, mi voz es natural, pero si uno no la entrena, si uno no está trabajando en ello, se va perdiendo mucho
mucho ese potencial que se puede tener. Entonces creo que eso es, digamos, los consejos que podría brindar. Excelente. Sin duda, yo digo que el capítulo de tu vida ahora se llama Liderazgo Juvenil, ¿cierto? No, más allá de que este es, pues ya lo que hablamos mucho. Tienes talento para la voz y tú mismo nos has enseñado que hay que entrenar a pesar de que uno pueda ser muy bueno en una cosa. Sí. Pero más allá de lo que podamos hablar de, digamos, tu talento, este podcast también se trata de el mensaje que nosotros tenemos para dar, ¿cierto? Y de cómo, por ejemplo, voy a hablar contigo de lo importante que es levantar la voz. No de gritar, sino de cuando hay, por ejemplo, episodios de injusticia que nos toca presenciar, Sí, señor. donde hay episodios de dolor, donde podemos o vernos frente a personas que están sufriendo por emocionalmente, físicamente, o que están con problemas económicos. Como a veces nosotros, independientes si tenemos talento vocal o no, pero sí levantar nuestra voz para ayudar o para dar una palabra de ánimo o a veces simplemente para decir yo te doy, Sí, sí. ¿cierto? Porque Julián no es una persona dedicada a su talento de lleno, Exacto. más allá de que haces voces para radio y etcétera, y que tienes este ejercicio en tus redes sociales de imitar voces de personajes, pero Julián, digamos que le ha dado prioridad es a su liderazgo juvenil y a levantar su voz y usarla para bendecirle a las personas, ¿cierto? Eso a mí me Exacto. parece sumamente importante porque muchos de los talentosos de nuestra ciudad se enfocan es en su talento. Sí. Y si bien nosotros a veces, yo puedo sonar controversial con esta frase que voy a decir, Sí. pero a veces creo que los artistas nos creemos una mentira a nosotros diciendo yo quiero mostrar al Señor Pero con es mi arte, camuflado pero realmente quiero promocionar lo a que mí yo mismo, hago, sí. más allá de que mi letra sea cristiana, más allá de sí, yo hago esto para la gloria del Señor, pero a veces a los artistas cristianos se les olvida de qué es qué es lo que realmente vale la pena. Total, Y total. es más allá de que, a ver, si yo ya empiezo a ser una figura pública, yo debería usar eso, es para bendecir a la gente, para dar Sin a duda. conocer a Jesús, no para estar cada vez más sonoro en todas partes, cada vez más visible, sino, hey, en el corazón de verdad tiene que hacer un hueco importante, que es algo lo que yo veo de ti, o sea, eres talentoso desde que bueno, probablemente desde que naciste, venías con esto, pero tu foco no es eso, no es, es Julián Voz Creativa, no. Si uno te busca vos en redes sociales, ese talento y eso es como, no, Julián, no parece que fuera o sea, su vida no está enfocada en el talento, sino en el servicio. Y eso para mí es una enseñanza que hoy podemos darle a la gente de que no importa cuán talentoso esté, enfóquese y dése cuenta de cuál es el verdadero propósito de vida que nosotros tenemos, ¿cierto? Así es. Creo que tocas un punto, Dani, algo bien importante y más en esa generación en la que estamos en estos tiempos. El mundo, a nivel general, o la sociedad, desde sus ideologías, actualmente está potencializando mucho estas ideologías, ¿cierto? Y se sienten orgullosos por eso. Ellos sacan pecho de lo que son. Y es muy teso como nosotros, los cristianos, somos más cautos con esto. Somos más... algunos dirán, no, es que a mí no me gusta hablar de Cristo, yo lo muestro con mi personalidad. Sí, sí. Qué mentira más El grande. testimonio se marca con lo que tú haces, pero cuando Jesús le dice en la Gran Comisión a los discípulos, vayan y prediquen, y la predicación es un mensaje hablado, es una expresión de comunicación de voz a cuello, pues de viva voz. Y el cristiano actualmente ha perdido mucho eso. En mucho, o por lo que yo he visto, eh, prefiere ser más discreto para no ser controversial, para que no lo tilden de religioso, para que no lo discriminen, ¿cierto? Pero en el fondo es un temor de decir soy cristiano.
Sí. En el fondo es un temor de que no es que sigo cristiano, entonces ya no me van a aceptar en el trabajo, ya mis amigos no me van a ver lo mismo, entonces no voy a charlar lo mismo con ellos. Y creo que ahí el cristiano ha perdido mucho de su identidad y su valor para alzar Total. su voz, para decir, hey, yo soy cristiano. Y creo que en este tiempo, en esta generación, sí que actualmente tenemos que tener valor para decirlo. El mundo está llevándose al eslogan de la Barbie. El eslogan de la Barbie es sé lo que quiere hacer y todo el mundo, hoy quiero ser perro, hoy quiero ser gato, hoy me identifico como mujer, después como un niño. Y no importa eso y lo aplauden, ay, bravo. Pero si uno dice es cristiano, ay, retrógrado, ese no va en la onda. ¿Y eso qué tiene? No voy en la onda de lo que para mí, de acuerdo a la palabra de Dios, no es. Y que cuando uno se pone a ver desde la razón, uno va viendo que esa razón de igualdad ellos terminan desviándola totalmente y que Total. nosotros es más que una religión, porque pues dentro del marco de la sociedad somos una religión, no vamos a negar, pero interiormente tenemos una vida, la vida de Cristo, lo que ha hecho en nosotros. Entonces creo que ahora actualmente alzar la voz con la identidad certera de que somos hijos de Dios, hay que hacerlo. Sí. Indudablemente no somos perfectos. Nunca se podrá decir que un cristiano busca que los aplaudan por ser perfectos. Ay, los santurrones. No, nosotros somos seres imperfectos como cualquier otro. Pero que Sí. nosotros buscamos al ser que es perfecto, que nos ayuda en nuestras debilidades, para decir es que en este mundo sí hay una esperanza mayor que la que cualquier otro puede tener. Que en este mundo hay algo que realmente trasciende lo visible y es Jesucristo. Entonces, el levantar la voz como lo expresas creo que es muy necesario. Levantar nuestra voz de manera sabia. Pablo manda a que nosotros defendamos la palabra de Dios con mansedumbre y sabiduría. Con sabiduría es saber y argumentada. Eso no es que el Señor me dijo, no, ¿dónde dice la palabra de Dios? Estudiar Ujú. la palabra de Dios. Y con mansedumbre, con humildad, sin orgullo, sin acciones de pleitos. Tú tienes una mirada diferente de la vida, listo. Esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. Ah, es que no es así. Y es una lucha de egos. ¿Quién habla más fuerte o quién impone más? No, Jesucristo no era así. Cuando Ujú. vemos la vida de Cristo, él hablaba con autoridad, pero él no se ponía a elevar la voz por encima, no, porque él hablaba con una argumentación que tenía viva en su corazón y en su mente y que él no se colocaba en pleitos con los fariseos, aunque cuando tenía que hablarles, pero a lo que digo es que uno no ve en las escrituras a un Jesucristo que se colocaba al mismo nivel de los fariseos o alzar más la voz para que, no, él lo decía con autoridad, lo vivía con autoridad. Entonces, ahí está como el hecho trascendental de la vida del cristiano, alzar su voz, de predicar la palabra con su voz, de mostrarlo a través de sus acciones, que si uno falla, como cualquier otro, reconocer que ha fallado y siempre, eso es una de las líneas constantes que tiene el ser humano. C.S. Lewis tiene una frase muy poderosa que el cristiano debe ser el ser humano más capacitado para arrepentirse, porque nosotros consideramos siempre que nuestra carne débil va a buscar sus deseos, pero que Ujú. uno dice, no, es que yo no solamente quiero vivir en esto, yo quiero agradarle a Dios, entonces pido perdón. Entonces, a lo que quiero decir en esto es, primero, tenemos que ser actualmente hombres y mujeres que se identifican realmente con la obra de Cristo, con valor, con determinación, sí, sentirse orgulloso porque es que no es una simple ideología, es la misma vida, Cristo, y es algo que va a ser mucho más allá de lo que hoy vemos. Entonces, sentirse orgulloso y sentir pasión por eso creo que nos falta. Y que el cristiano debe de amar y valorar la gracia que ha recibido y gozarse. Sí. Charles Spurgeon dice que el cristiano debe ser el ser humano o el hombre más feliz en esta tierra porque sabe que tiene algo mucho más allá que ha trascendido los tiempos, las edades, que trasciende la materia y que está en el alma y es la salvación que hemos recibido. Entonces, no es que siempre estemos felices, ay, me está pasando de todo. No, es el gozo y la paz de saber que a pesar de la turbulencia, ahí está Dios. A pesar de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, Dios sigue presente. Porque una de las cosas que más se repiten en la Biblia, hombre Dani, es no temas,
porque yo estoy contigo. Ajá. Es una de las frases que más se repite desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y a lo largo de la Biblia, Dios está hablando constantemente a la vida de sus hijos. No teman porque yo estoy ahí. Yo nunca los abandono. Entonces, cuando vamos profundizando en la Biblia, nos va generando en nosotros un carácter de identidad, de sentirnos orgullosos, de alzar la voz pero no esa voz de protesta anarquista, sino alzar la voz, decir, aquí está Cristo, de acompañar. Y no solamente es desde los púlpitos o desde las redes sociales, como, no, es que sí, yo predico. No, Sí. también desde el que está al lado. Ajá. Desde el niño, desde la anciana, acompañar, visitar, estar ahí. Porque muchos dicen, no, es que yo predico la palabra de Dios. Redes sociales, y son famosos en redes sociales. Pero ¿será que se siente y saca tiempo para ir a visitar a una anciana? ¿Será que saca tiempo para conversar con un joven que necesita la palabra de Dios? Eso también hace parte de alzar la voz. Y alzar esa voz es esa frase simbólica de que debo de llevar el mensaje de Cristo como Cristo lo llevaba. Compartir con las personas, con las marginadas, con los marginados. Él se sentaba con los que para la sociedad era como lo peor, como lo que no estaba dentro de la sociedad, con los publicanos, con las prostitutas, con los que tenían enfermedades. Jesús se sentaba a comer con ellos y lo criticaban por eso, pero a él lo que le importaba era la persona. Él alzaba así la voz desde el tú a tú y también desde la predicación a nivel general. Así que creo, Dani, que es sumamente importantísimo que las capacidades que Dios te ha dado, las capacidades que Dios ha brindado a nuestras vidas, los pongamos fuertemente a su obra, a su servicio. También sale otra línea de que no, es que no solamente mis talentos están para estar dentro de la iglesia, esto es más internacional. Pues cuando lees la palabra y es que tus talentos y capacidades Dios te los dio para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde se cuenta el cuerpo de Cristo? En las iglesias locales. Entonces, si el artista o la persona que ha recibido talento y capacidad no entiende que en su iglesia local debe ser importante, decir, ay, no es que la iglesia es todo, entonces no solamente es la iglesia. No, pero el primer hecho que vemos dentro del Nuevo Testamento, de dónde surge la iglesia, es en los grupos pequeños, en las iglesias de las casas. Eso es las iglesias locales. Si el artista no está sirviendo en su iglesia local, no está entendiendo realmente el servicio, porque ese talento está primeramente para la edificación de ese escenario. Y por supuesto, si Dios te lleva a otros escenarios, también síguele glorificando en esos otros. Pero es sumamente importante entender eso, porque ahí es donde de manera cercana se va alimentando la expansión de ese talento. Dios te enseña un montón de cosas. Entonces, uno, la identificación de sentirnos orgullosos. Dos, de saber cuáles son los escenarios de la visibilidad de ellos, ¿cierto? A mí me encanta servir en los escenarios de ciudad donde la música con contenido cristiano se presta en escenarios públicos. Me parece genial, pero yo no solamente me quedo con ello. Ajá. Yo siento también la necesidad, de acuerdo a la palabra, de servir en mi comunidad donde me congrego, de hacer hermandad, de si un hermano, un amigo necesita oración, acompañarle, hacer una visita, compartir con el otro, ¿cierto? Entonces, en eso creo que a veces también se ha perdido mucho, que creemos que como artistas, por las cosas que Dios nos ha dado, es que es para ir a las naciones, la típica frase de ir a las naciones, pero ir a las naciones es una nación. Cada uno de nosotros somos una nación, una persona es una nación. La nación es ir a predicar la palabra tanto a niveles exteriores como a niveles cercanos. Entonces creo que eso es algo en lo que debemos de reflexionar por estos tiempos. Así es, Juli. Te agradezco por eso porque probablemente este es uno de los últimos capítulos de esta temporada de Diálogo Creativo. Y inicialmente cuando yo pensaba este programa, lo pensaba en mis amigos, en mi esposa, mi familia, Sí, porque pues yo, este programa cuando inició, yo no tenía casi suscriptores en YouTube. sí. Y yo dije, yo quiero que esa gente cercana se dé cuenta de que yo estoy empezando a levantar mi voz. Ujú, Y también que todo el que me conoce y es cercano a mí sabe que yo puedo mantener una conversación por horas, ujú. porque a mí me gusta hablar, pero asimismo me gusta hablar de cosas interesantes. Sí. Y me gusta como leer y pensar en cosas que normalmente las personas no se sientan a pensar. Y
yo empecé este programa específicamente pensando en estas personas y diciendo, yo quiero que ellos empiecen a tomar iniciativa, digamos, en lo cercano, en Sí, decir, mi abuela no conoce del Señor, mi tío no conoce del Señor, mi primo no viene a la iglesia, pero lleva una vida como ahí, y yo soy la persona indicada para hablarle. ujú, exacto. Yo soy la persona apropiada y oportuna que el Señor ha puesto en la vida de esa persona para sentarme, tomarme un vasito con agua, un café Exacto. y decirle, el Señor te está llamando, el Señor quiere hacer algo contigo. Yo Ujú, soy la persona indicada. exacto. Probablemente no es la mejor opción que yo piense en ese familiar, en ese primo, en el que sea, en ese amigo, y decir, lo voy a llevar a una convención internacional, que va a venir un predicador, que yo Sí. sé que le va a dar una predicación Ya poderosa. lo van a convertir. Sí, y ese es un enfoque erróneo que Sí, sí. tenemos ahora como cristianos. O sea, ahorita estoy empezando a producir un otro podcast con unos amigos que se llama Cristianismo Moderno, Sí. y yo pensaba, escribiendo con este podcast, pienso en que nuestro cristianismo hoy en día está desenfocado. Sí. Porque cosas tan básicas como la predicación tú a tú se nos han ido de las manos. Totalmente. Porque si bien los más ancianos, los más adultos, todavía tienen esa habilidad y les gusta ir a las casas a predicar de sus Ujú, amigos, de sus vecinos que no conocen del Señor, la generación nueva no hace eso. Todos es como ensimismados dentro de cada uno, y no hemos desarrollado, digamos, como generación esa habilidad de predicación, ve, mi amigo no conoce al Señor, es vulgar. Y yo, en vez de pegármele al hecho de ser vulgar junto con él, de tratar de estar en sus parches, de tratar de ujú. estar en su flow, en que yo me siente, que él se siente identificado conmigo y que nos sintamos bien, y a pesar de que él dice cosas que van en contra de mi fe, de lo Ujú. que yo creo, porque no al contrario, yo ser el foco, que yo diga, la persona me vea y diga, yo debería ser como este pelado"? Exacto. Y eso tiene o va a empezar a cambiar sí o sí si hacemos ese ejercicio de empezar a levantar la voz. Está mal, hermano. Usted como cristiano está en la obligación de resaltar lo que está mal y decírselo en la cara, hermano, eso está mal. O sea, tienes que corregirte, tienes que empezar a mirar la vida de manera distinta, porque faros de luz, de la luz del Señor. Ahora, aunque habemos, o hay conmigo para decirlo bien dicho, aunque hay muchos cristianos como yo hoy en día, muy pocos que sean faros de luz para la gente que le importa, nunca le ha importado esto, ni que lo ve como una opción de vida. Entonces, qué importante es eso de decir, hey, yo hago las cosas distinto. Dani, y mira, algo que también he entendido sumamente frente a hacerlo y es de dónde surge todo. Claro, he visto y pues como líder juvenil veo a veces jóvenes muy apasionados y vamos a levantar la voz y vamos, pero en lo que es prioritario no tienen realmente esa pasión. Y hay dos cosas sumamente prioritarias, básicas en la vida del cristiano, pero que no la vivimos. Ajá. Son dos cosas que yo digo que si todos los cristianos tuviésemos la disciplina en esto, seríamos otra comunidad, seríamos otra gente. Y es la oración y la lectura de la palabra diaria. Mira, me siento con muchas personas, con jóvenes, con adultos, y cuando vienen a mí a pedir consejo porque están pasando una situación difícil, yo les pregunto, una de las preguntas claves ahí es, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer, a meditar y estudiar la palabra? Hay un silencio que los abunda. Incómodo. Incómodo, como, no, es que No, la sí, lloro, situación, no, es que lloro. no tengo tiempo. Es otra de las expresiones, no tengo tiempo. Pero si nosotros como cristianos pudiésemos pensar qué es lo prioritario desde nuestro interior a nuestro exterior, qué es lo mayormente prioritario, la oración y la palabra. Ajá. Jesús, podemos ver un gran ejemplo de él. Se mantenía sirviendo, haciendo milagros, predicando la palabra, estando aquí y allá. Pero siempre hemos registrado en los evangelios que antes de salir el alba,
y al anochecer se iba a solas a orar. Yo leía eso y yo decía, hermano, pero Jesús todo lo que hacía, porque era un hombre incansable. Obviamente, él tenía 3 años, él sabía que en 3 años tenía que hacer lo que Dios le mandó a hacer, pero él no perdía su tiempo. Y a pesar de que humanamente se cansaba, él sacaba tiempo para ir a hablar con su Padre. Porque no podemos ser faros si en nuestro corazón no hay una luz constante de Cristo. Claro. Vamos a hacer un destello, vamos a alumbrar sin fuerza. No vamos a tener argumentación desde la parte espiritual y desde la parte de conocimiento de la fe y con la acreditación de la autoridad de las palabras. Si tú y yo no somos hombres y mujeres de oración, no somos hombres y mujeres que conocen la palabra. Es tremendo Total. eso, que no ve en redes sociales jóvenes que salen a las calles a predicar de un Cristo que realmente no se relacionan. A predicar un Cristo y sí, seamos jóvenes y pero pregúntales, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer y a meditar la palabra? No, es que yo la estudio, sí, pero una cosa es estudiarla, pero otra cosa Yo es... hago mi devocional. Yo hago... No, pero el Y ahí nos devocional... quedamos. Sí, el devocional debe estar enmarcado en tiempo de oración. Ajá. No como, Señor, bueno, va a leer el devocional. Sí, el devocional te lleva a leer la palabra, pero ser constantes en él. Y creo que eso es uno de los factores cruciales en la vida del cristiano para poder levantar su voz con autoridad, para Claro. levantar su voz con el respaldo del Espíritu Santo, para levantar su voz con determinación. Porque cuando levantas tu voz, indudablemente la sociedad no le va a gustar, a Satanás no le va a gustar, a tu carne débil no le va a gustar, los 3 grandes enemigos del cristiano. Entonces, si esos 3 grandes enemigos vienen contra ti, contra tu vida, y tú no estás fortalecido en oración y en palabra, fácilmente decaemos Total. en eso. Entonces, para poder ser faros externos, primero tenemos que ser faros internos en el fundamento de la oración y la palabra diarias. Brutal. Y sí, ahí señor. está, creo que el cambio que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Eso es. Juli, gracias por compartir con nosotros tu vida, tu talento. Que pronto más de una pelada por ahí escucha tu voz y La gracia del Señor, indudablemente la gracia de Dios. ha sido un episodio interesante, además de hablar de lo que la voz puede llegar a ser. Julián es una muestra de eso, ¿cierto? A veces no es tanto el talento y que soy muy talentoso y me enfoco en eso, sino soy muy talentoso, pero mi foco está en servir al Señor, está en servir a la gente, está en levantar mi voz o mi talento para ponerlo a los pies de Jesucristo. Esto fue Diálogo Creativo, el espacio donde conocemos el arte y la creatividad a través de sus protagonistas. Chao.